Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, reciban un caluroso abrazo y un saludo cordial y retomamos el tema que iniciamos el programa pasado y que titulamos No te quejes. Recuerde que quedamos con una tarea el programa pasado y era hacer el listado de milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordar eso, confesar eso, dar gracias por eso de manera continua, tener ese listado escrito, va anulando todo el lenguaje de incredulidad, de reclamación y de queja que puede presentarse en momentos difíciles de nuestra vida. Y yo quiero honrar la vida del pastor Bill Johnson. Bill Johnson es el pastor principal de la iglesia Bethel en Redding, California, porque yo me inspiré en un tema que escuché de él para poder preparar estos programas. Un tema que él dictó en México en febrero de este año, muy edificante y muy relacionado con el vínculo que hay entre las promesas de Dios, la fe que tengo en mi corazón y lo que mi lenguaje acompaña o destruye las cosas que Dios ha planteado y ha planeado para cada uno de nosotros. Bien, entonces recordemos que estábamos hablando acerca del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel sale de Egipto, atraviesa el desierto, convivían con Dios de manera visible en medio del campamento, a través de una columna de nube que los acompañaba en el día y de una columna de fuego que los acompañaba de noche. O sea, para el pueblo de Israel Dios era visible. Era un Dios que podían ver y que lo podían oír porque hablaba desde esa nube. Y diariamente había milagros, diariamente caía maná del cielo, llovía comida del cielo, milagros diarios y continuos en la vida del pueblo de Israel. Y retomemos entonces y vayamos a Éxodo 16 del 2 al 3. En medio de todo este proceso del desierto para entrar a la tierra prometida de Dios, miren lo que ocurre. Éxodo 16 del 2 al 3. Y toda la congregación, toda dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, que eran los líderes del grupo de israelitas que estaban cruzando el desierto, saliendo de Egipto, donde eran esclavos, para ir a la tierra prometida, al cumplimiento de la promesa de Dios. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Quiero que vayamos ahora y leamos el Salmo 22.3 y ahorita lo vamos a conectar. Salmo 22.3 dice lo siguiente: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso es lo que quiero que reconozcamos primero en la explicación de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y en esta primera vista rápida que hicimos de la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, atravesando el desierto y llegando hacia la tierra prometida. Les hago una pregunta con base en el Salmo 22.3. ¿Quién está en medio de nuestras alabanzas? Piénselo, le voy a leer el versículo otra vez. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pregunta de examen: ¿quién habita en nuestras alabanzas? Le voy a dar la respuesta: Dios. Dios mismo habita en medio de las alabanzas. Por eso es que es tan importante que nosotros mantengamos una vida continua de alabanza personal, no cada vez que voy a la iglesia y entonces ponen las canciones y usted y yo levantamos las manos, entramos en un éxtasis de alabanza. No. Esto tiene que ser diario en mi vida, porque en las alabanzas habita Dios mismo. Eso es espectacular. Si hay una manera que usted quiere traer a Dios a un lugar, a una circunstancia, alabe al Señor, adore al Señor. Él habita en las alabanzas. Entonces inclúyalo en su agenda, inclúyalo en su tiempo, en la mañana, en la tarde, a la hora que quiera, pero inclúyalo. Ahora viene la pregunta. Si Dios es quien habita en mi alabanza,
entonces, ¿quién habitará en mis quejas? ¿Quién habitará cuando me estoy quejando? Cuando estoy murmurando, cuando estoy diciendo palabras como las que decía el pueblo de Israel. Ojalá me muera, mejor me vuelvo atrás. Eso no es alabanza, es un lenguaje de queja. ¿Quién habita en medio de mis quejas? Pregunta de examen. Yo se la voy a responder. El diablo. El diablo habita en medio de nuestras quejas, el diablo habita en medio de nuestra murmuración y en medio de todo lo que es contrario a las promesas de Dios, a su palabra y a la alabanza. Yo lo llamo la quejabanza. Dios habita en la alabanza, el diablo habita en la quejabanza. Entonces, cuando yo estoy profiriendo un lenguaje de queja, estoy invocando la presencia del diablo al lugar y a la circunstancia donde yo estoy. Es tremendo porque quejarse es una resistencia al señorío de Jesús. Quejarse casi siempre ocurre por una razón legítima, ¿sí? Tenemos que ser claros. Generalmente la queja inicia por una razón legítima. Solo que para quejarme tengo que ignorar la promesa de Dios. Tengo que ignorar la palabra de Dios. Aunque la queja ocurra por una razón legítima. Mire, Israel tenía hambre y se quejaron porque tenía hambre. ¿Y tener hambre es una razón legítima? Claro, tengo hambre, ¿verdad? Luego en el siguiente capítulo les dio sed. Y ambas necesidades son legítimas. Tener hambre y tener sed es una necesidad del ser humano, legítima. Tenían razón, pero la queja no atrae el reino de Dios. Quejarse, de hecho, los descalificó para recibir la herencia de la promesa de la tierra prometida y nunca entraron a la tierra prometida. Aborrezca la queja, aborrezca la murmuración, aborrezca toda palabra que no sea conforme a la promesa de Dios. Hace que se aborte el proceso de ir a la promesa, de recibirla. Este pueblo de Israel murió en el desierto porque tuvo un lenguaje continuo de murmuración, de queja, de cosas que no eran alineadas con la promesa de Dios. Eso es terrible. Y es tremendo, mire, porque fue la queja la que los llevó también a la idolatría cuando ellos decidieron adorar el becerro de oro. Si ustedes han leído la historia, si no, los invito a que la lean en el libro del Éxodo. Dice que cuando Moisés sube a la montaña a encontrarse con Dios, que le iba a dar las tablas con los mandamientos de la ley, el Moisés se demoró 40 días. ¿Sí? A los 40 días, mire lo que el tiempo que necesitó el pueblo de Israel para olvidarse de todo lo que habían visto. Olvidarse de los milagros que Dios había hecho en ese desierto. Olvidarse de que les caía maná. Olvidarse de que había un milagro de agua. Olvidarse que Dios abrió el mar. Olvidarse de todo. 40 días les bastó. 40 días que Moisés no estuvo porque Moisés estaba pendiente, recordándoles y diciéndoles. 40 días solos. Y decidieron armar un ídolo de oro y decir, este es nuestro Dios porque ya el Dios de Moisés, quién sabe más, no volvió. Entonces yo mejor me armo un ídolo y ese es el que nos va a devolver a Egipto, queriendo volver atrás a una vida de donde Dios los había sacado, a una vida de esclavitud, a relaciones de pareja interpersonales de esclavitud, a vicios, a todo aquello de donde Dios nos ha sacado, el Egipto, queriendo volver atrás. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. En poco tiempo, llevarnos otra vez atrás. Llevarnos al lugar de donde Dios nos sacó. Entonces, es tremendo porque fue la queja los que lo llevó a la idolatría cuando ellos adoraron el becerro de oro. Y cuando yo resisto el señorío de Jesús con mi lenguaje, abro las puertas a la influencia del maligno. El enemigo cabalga, podemos decir que cabalga, se mueve en un ambiente de queja. Y es interesante porque aquí quiero usar una frase que usa Bill Johnson, el pastor que les mencioné de donde me inspiré para tomar este tema. Bill Johnson dice una frase que me parece muy importante. Perdón. Dice lo siguiente:
Una cosa fue sacar a Israel de Egipto, pero otra cosa es sacarle a Egipto de dentro del corazón al pueblo de Israel. Ellos tenían Egipto en su corazón. Ya físicamente habían salido de la tierra, pero en su corazón todavía estaba el pasado que Dios quería borrar de su corazón para llevarlos a una tierra prometida, a una vida diferente. Dios quiere llevarnos a unas vidas distintas, a unos propósitos de vida diferentes, a unas relaciones de pareja interpersonales, familiares distintas. Eso es impresionante. Ellos aún estaban atados a cosas que debían ser quitadas. Cosas del pasado que tenían que salir a la superficie y salían a la superficie por el tipo de lenguaje que ellos manifestaban. Y recordemos lo que estudiamos en el programa pasado. Del fruto de mi boca se llena mi vientre. Ellos hablaban incredulidad, se llenaban más de incredulidad. Todo su cuerpo era alimentado con incredulidad. Ellos hablaban de murmuración y esa murmuración los contaminaba, lo llevaba a la amargura, al odio contra Moisés, que era el líder que Dios había puesto para que lo llevara en el proceso de transición de salir de Egipto, del mundo, de la esclavitud a la tierra prometida. Sigamos en el libro de Éxodo, Éxodo 16, verso 8. Dijo también Moisés: el Señor les dará en la tarde carne para comer, porque recuerden que se habían quejado porque tenían hambre. Y en la mañana pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído sus murmuraciones con las que han murmurado contra Él. Y en el versículo pasado que leímos, que ellos murmuraron contra ¿quién? Contra Moisés. Pero cuando yo murmuro de las circunstancias, de lo que está pasando, estoy murmurando directamente contra Dios mismo, contra su palabra, contra sus promesas, porque usted y yo creemos, somos creyentes, creemos en Cristo, somos como es Jesús, tenemos la mente de Cristo. Entonces las murmuraciones, las quejas, las incredulidades no son contra un ser humano de una persona, son contra Dios mismo. Y dice Moisés, porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces hay palabras que aparentemente yo se las estoy lanzando a una persona, al pastor, a mi mujer, a mi marido, qué sé yo, pero van directamente contra Dios mismo. Y estos israelitas aparentemente, como les decía, se estaban quejando contra Moisés. Y después en estos versículos vemos que no se estaban quejando contra Moisés, sino contra Dios mismo. Y aquí es donde es importante que nosotros reconozcamos que nuestras quejas son una manera de resistir el señorío de Dios en nuestras vidas. Se lo voy a repetir. La queja, mi queja, su queja es una resistencia al señorío de Dios en nuestras vidas. Las quejas van directo contra Dios. La queja va directo contra Dios. La queja le abre las puertas al maligno a mi vida. Cabalga el diablo sobre la queja. Dios está en las alabanzas. El diablo está en medio de un lenguaje de queja. Las quejas no son contra las personas. Aunque creemos que así es a veces, porque me disgusto con una persona, qué sé yo. Aunque creamos que se lo merecen. Aunque creamos que nuestra queja tiene sustento y razón valedera y que es válida. Vuelvo y le digo, para quejarme, tengo que olvidarme de las promesas de Dios. Tengo que detener el señorío de Dios y decidir quejarme. Es algo que hay que aborrecerlo. Entonces, ellos empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos suficiente comida. Recuerden el versículo que leímos. Dice que tenían ollas de carne y pan hasta saciarse. ¿Ha leído usted la verdad acerca de esta historia? Si no lo ha hecho, lo invito a que lea todo el contexto del libro de Éxodo. No tenían ollas de carne, no tenían pan hasta saciarse, eran esclavos. Los egipcios les daban lo mínimo posible, los tenían sojuzgados, les daban muy poca paja, dice la Biblia, para poder construir los ladrillos y los azotaban. Y entonces uno dice, ¿y esta gente de dónde sacó que tenían un montón de carne y que tenían pan hasta saciarse? Si eso no es cierto, ¿verdad? De cuando ellos eran esclavos en Egipto, ellos no eran tratados de manera buena
como ellos estaban diciendo. No tenían todo lo que decían, eran abusados y sometidos a trabajos forzosos. Así que ¿a qué punto quiero llegar aquí? Mire, la queja, escuchen esto muy bien, la queja distorsiona, tergiversa nuestra memoria, tergiversa la realidad de las cosas y nos lleva a ver realidades ficticias que no son ciertas, añorando un pasado del cual Dios me quiere sacar. Y que no es cierto, no era cierto que ellos tenían comida, ni carne, ni pan. No era cierto. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo es revivir en nosotros el apetito por un pasado. Ya hemos sido llamados a avanzar hacia adelante, hacia las promesas de Dios, hacia la tierra prometida, hacia la gloria de Dios. Esperanza contra esperanza, de fe en fe. Pero el enemigo trabaja en contra de todos nosotros de manera consistente para tratar de llevarnos a la amargura y anhelar algo que nunca tuve. Anhelar volver a una relación de pareja dañina, malsana, maltratadora, abusadora, controladora. No, es que no era tan mal tipo. Anhelar volver al mundo, a las cosas de donde Dios ya nos sacó. Y aquí hay una estrategia que comúnmente el enemigo consigue en los cristianos. Y es el lenguaje de queja. El lamentarse, el quejarse, la amargura, tienen un efecto similar en el alma del ser humano. ¿Por qué? Porque eso nos ancla en el pasado. Cuando yo me quejo del presente, estoy añorando quizás algo del pasado. El enemigo quiere anclarme a un pasado, con el lamento, con la queja, con la amargura, y hace despertar en nosotros un anhelo de regresar a un estado inferior. Dios me quiere llevar a un crecimiento espiritual, a la estatura de la plenitud de Cristo, y el enemigo me quiere llevar a un estado inferior. La queja me lleva a un decrecimiento espiritual. La amargura, ese tipo de lenguaje me lleva a un decrecimiento espiritual, a un estado peor de nuestro pasado. Y quizás a añorar cosas que teníamos aún antes de recibir a Cristo. Y en cambio el Señor nos está entrenando para ser personas que vivimos para un propósito más grande que nuestro pasado, de más impacto. Un propósito distinto, un propósito conforme al plan de Dios en el cuerpo de Cristo, con los dones, los talentos, los recursos que Dios nos ha dado para, como dice la Biblia, las coyunturas que se unen entre sí, se ayudan mutuamente para ir edificándonos y creciendo en amor. Entonces, lo que hizo Israel en ese momento en que empezaron a quejarse contra el Señor, distorsionó sus memorias del pasado. La queja pervierte nuestra forma de ver las cosas. Es clarísimo que lo que ellos estaban diciendo no era cierto, no era lo que estamos viviendo. Y sigamos construyendo esta historia y vamos ahora a Éxodo capítulo 17. Vamos a ver el versículo 3, del versículo 3 al 7. Mire eso tan interesante. Éxodo 17, 3 al 7. Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, o sea, otra vez vuelven a murmurar, ya habían murmurado porque tenían hambre. Murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen, ¿sí? O sea, Moisés estaba agobiado. Y dice en el versículo 5, el Señor respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel. Escuchen esto. Y porque pusieron a prueba al Señor diciendo, mire lo que ellos dijeron, el fruto que produjeron con sus labios, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Sí? Esta última frase, ¿está el Señor entre nosotros o no? Es escalofriante, de verdad.
Es una declaración aterradora. Y vamos a ver por qué. Muchas veces las personas pueden tener una pregunta. ¿El Señor está conmigo? Señor, ¿tú estás conmigo? No te veo. ¿Estás tú realmente conmigo? A veces las personas tienen esa pregunta por las circunstancias difíciles, qué sé yo. Pero para el pueblo de Israel, este era especialmente un pecado enorme, porque Dios visiblemente estaba manifestándose 24 horas al día en medio de ellos. Había una nube, el Señor les hablaba desde la nube. Había una columna de fuego y el Señor estaba en medio de la columna de fuego. Así que aquí hay una demostración de la presencia de Dios. Aquí hay una manifestación de la gloria de Dios. Nadie desde entonces ha tenido una demostración tan clara de Dios estando con ellos, tan visible como la tuvo el pueblo de Israel en medio del desierto. Y se atrevieron a decir, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? ¡Wow! O sea, uno dice, increíble, ¿cierto? Y eso es lo que quiero que veamos, mire. El quejarse también distorsionó su percepción acerca de la presencia de Dios en sus vidas. Cuando yo me quejo, distorsiono mi percepción de la presencia de Dios en mi vida. La queja, que es un fruto que produce mi labio, viene a mi vientre, alimenta todo mi ser y dejo de ver a Dios. Dejo de ver a Dios que está conmigo las 24 horas del día, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la mano de Dios está permanentemente sobre nosotros, que Dios nos rodea delante y detrás permanentemente, que Dios permanece a nuestra diestra permanentemente, que yo una vez recibo a Cristo, el Espíritu de Dios me llena y soy templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando yo le digo, Señor, estás conmigo, tengo distorsionada mi percepción de la presencia de Dios, porque la queja distorsiona la presencia, la percepción de la presencia de Dios en mi vida. Aborrezca la queja con todas las fuerzas de su mente, de su alma y de su corazón. ¿Tiene sentido esto? ¿Les hace sentido? La queja altera, destruye la percepción de las cosas más obvias y era que ellos podían ver a Dios frente a ellos. Lo tenían enfrente. ¿Está Dios entre nosotros o no? La queja lo llevó a distorsionar lo obvio. La presencia de Dios. Usted está con el Señor. Dios está con usted. Nunca haga la pregunta si Dios está conmigo. Nunca la haga. No altere, no distorsione su percepción de la presencia de Dios a causa de la queja. Toda la nación entera. Emmanuel, Dios con nosotros, manifestándose en la nube y en la columna. Y se llenaron de tanta amargura por la sed que distorsionaron su propia realidad y se centraron en una mentira, dudar de la presencia de Dios. Se centraron en una mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Sí? Por eso es que sustento que en la queja se mueve el diablo. Porque cuando empezaron a quejarse, empezaron a creer mentiras, a confesar mentiras, aunque visiblemente lo tenían enfrente. No hay nadie como ese pueblo que haya visto a Dios de frente, ninguno. Y decían, ¿está Dios con nosotros o no? Y mire, es una realidad. A veces tenemos crisis por nuestras necesidades legítimas. Y la desesperación, el hambre por una respuesta, por una solución, nos puede llevar a eso. Y básicamente estas crisis, esta desesperación, este hambre, esta sed por una respuesta de Dios, nos puede llevar a dos caminos. Escuchen esto. Dos opciones tenemos. O la humildad de acercarme a Dios y decirle, Señor, tú estás conmigo. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas, Señor bendito. Tú nunca me has abandonado. O la resistencia a Dios. Solo hay dos caminos. O la humildad o la resistencia. Tenemos solo una opción. Y yo lo que he experimentado en tiempo de angustia, buscando la escritura, es que todos nos quejamos y lloramos en algún momento de nuestra vida. Es parte de la experiencia de la vida. Pero ese luto, ese llanto, solamente me puede llevar a uno de esos dos caminos, la humildad o la resistencia en amargura.
O alabo a Dios y traigo la presencia de Dios porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. O me quejo e invoco al diablo y sus mentiras en mi vida y en mis circunstancias. Escoja la vida, porque la vida y la muerte están en el poder de su lengua. Vamos a orar. Y vamos a clamar al Señor de que por el Espíritu de Dios sea puesta guarda en nuestros labios para no quejarnos. Y que sea una decisión consciente aborrecer toda forma de queja y toda forma de lenguaje de duda de la presencia de Dios en nuestra vida, porque genera una distorsión del pasado y una distorsión de la percepción de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Pero escrito está, Señor, que tú eres santo y que tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Y yo hoy en el nombre de Jesús decido ser un hombre de alabanza, porque quiero que tú habites en donde yo estoy, que tú habites en medio de toda circunstancia. Entonces, independientemente de la circunstancia, yo decido alabarte, porque quiero que tú habites en esa circunstancia. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a la queja, porque aborrezco al diablo, aborrezco sus mentiras y no lo quiero en mi vida, no lo quiero en mis circunstancias. Así que le doy la orden a todo mi ser. Guillermo Izquierdo, aborrece la queja en el nombre de Jesús. Lengua de Guillermo Izquierdo, te prohíbo quejarte en el nombre de Jesús. Mente de Guillermo Izquierdo, te prohíbo pensar en queja en el nombre de Jesús. Te prohíbo dudar de la presencia de Dios, porque yo soy templo del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo nunca se va de mi vida. Entonces siempre estás conmigo y te adoro por eso y te exalto, Señor Jesús, y te bendigo, porque jamás nada me apartará de tu mano. Y quejarse, Señor, es una resistencia a tu señorío. Y si yo lo he hecho, Señor, hoy renuncio a la queja, Señor. Quizás las he hecho, Señor, las quejas y las he hablado por razones legítimas, Señor bendito. Pero he ignorado tu promesa cuando me he quejado. Y renuncio a ignorar tus promesas. Me aferro a tu palabra, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tus promesas sí se cumplen en mi vida. Tus promesas se van a cumplir en mi vida. Y en el tiempo de espera te alabaré, porque tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. El pueblo de Israel tuvo hambre y tuvo sed y se quejó. Razones legítimas, Señor bendito. Pero eso los descalificó para poder entrar a la tierra prometida. Yo no voy a ser descalificado, Señor, de las promesas que tú tienes para mí. Así que renuncio a toda queja. Renuncio a murmurar. Renuncio, Señor bendito, a toda distorsión del pasado, a creer que las cosas pasadas fueron mejores. No es cierto, porque cada día que pasa me acerca al encuentro que voy a tener contigo. Entonces cada día que pasa es mejor en el nombre de Jesús. Y tu presencia va conmigo y me da descanso, dice la palabra de Dios. Y aquí es donde es importante que cada uno reconozca que la queja es una manera de resistir el señorío de Dios, que la queja distorsiona, tergiversa la memoria, nos lleva a la amargura, así que es momento de aborrecerla, es momento de apartarse, es momento de renunciar, de hacerla morir en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Israel dijo, ¿está el Señor entre nosotros o no? La queja destruyó lo que era obvio, lo que era evidente. La queja alteró la percepción de la presencia de Dios. Señor, que nada altere mi percepción de tu presencia. Yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tú permaneces, Señor, a mi diestra, como dice la palabra. Yo creo que tu mano permanentemente está sobre mí, que estoy bajo tus alas, como dice la Biblia. Lo creo, lo confieso, lo declaro, lo acepto. Esa es una promesa, es una realidad de mi vida. Estoy lleno del Espíritu de Dios y nada va a hacer que el Espíritu de Dios se vaya de mi vida. Y te doy gracias, Señor bendito.
Te doy gracias, Padre, aún por las crisis que he tenido, por las necesidades y a veces por la desesperación, por el hambre de una respuesta, Señor. Pero aún en medio del hambre, Señor, de la sed, de la desesperación, escojo la humildad. Escojo humillarme delante de ti y decir, Señor, yo sé que en medio de este desierto tú me levantas. Tú eres columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Tú me vas a dar el agua que yo necesito, el maná que yo necesito, el alimento que yo necesito. Y voy a entrar a la tierra prometida en el nombre de Jesús. Voy a vivir en tus promesas, a recibirlas en el nombre de Jesús, porque tú no eres como hombre para mentir, ni como hijo de hombre para arrepentirse. Así que escojo la humildad y renuncio a la resistencia en amargura, renuncio a la resistencia en queja, renuncio a la resistencia en reclamo, renuncio, la aborrezco, la echo fuera de mi lengua en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor bendito, porque tu palabra, Señor bendito, me renueva en el espíritu de la mente, me empodera, Señor, me lleva a otro nivel, me da herramientas y recursos, Señor bendito, para saber cómo atravesar el desierto, cómo salir de Egipto, Señor, bajo la guía y la dirección del poder de tu espíritu, de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Lo creo y lo declaro con acción de gracias, Padre del cielo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos de Alimento Espiritual, creo que tenemos tarea, esfuerzos conscientes para aborrecer la queja, esfuerzos conscientes para no permitir que la queja atraiga la presencia del maligno en nuestra vida y una vida de continua alabanza en medio de la sed, en medio del hambre, en medio de la necesidad, y que esta palabra a través de sus vidas y las nuestras llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos desde Alimento Espiritual en el nombre de Jesús.